muy contentos de estar aquí con nuestros compañeros. Concepción, ¿puedes cerrar tu micrófono, por favor? María Elena de Colombia, ingeniera industrial, especialista en gerencia de proyectos y maestría en pensamiento estratégico y la prospectiva. Junto con Eduardo Riveros, que nos va a acompañar hoy. Desafortunadamente, María Elena tuvo una emergencia, pero nos deja un video. Ellos han creado la organización Yo Aprendo, que lo consideramos una organización de punta que está abriendo nuevos caminos en la parte educativa. Y en ese sentido, no voy a leer más su biografía porque están en nuestro sitio, muy amplios, muy profundos, con mucha trayectoria para dos personas que son jóvenes, por lo menos para mí, son jóvenes. Así que bienvenido, Eduardo, representando a María Elena también, y Yo Aprendo. Y comenzamos, entiendo que vamos a comenzar con el video de María Elena, y la moderadora para hoy será Janet Cárdenas, que sabe mucho sobre el tema de computación cuántica y la. Gracias, mi estimada Jan. Al final se te fue el audio, pero ya sabemos precisamente que nos has dado estas palabras de bienvenida. Agradecer a todos ustedes, queridos, todos presentes hoy, y los que después van a conectarse de manera asincrónica. Precisamente hoy tenemos una de las excelentes eh, informaciones que debemos recibir, y está relacionado precisamente a todo lo que nosotros debemos empezar a dialogar, a llevar a un nivel más, a decantar a un nivel más de nuestros compañeros más cercanos, y es poder involucrarnos e insertarnos en la comunicación cuántica e inteligencia artificial aplicadas a la perspectiva, desde un enfoque inclusivo, ameno, grato, como habíamos hablado hace unos días, haciéndolo a través de ese aprender haciendo. Gracias, Eduardo, bienvenido, y este espacio es tuyo, puedes empezar. Muchas gracias, Janet, por la presentación. Muchas gracias, doctora Jan. Muchas gracias a todos. Sí, este tema es muy desafiante porque involucra computación cuántica, menor medida inteligencia artificial y prospectiva. Pero en este ejercicio nosotros fuimos más allá de la parte teórica, sino que nos fuimos a la parte práctica. Entonces, en la primera parte, pero en la primera parte hay una aproximación más teórica de prospectiva y computación cuántica y tendencias eh, que hace María Elena, y después, posteriormente, yo entro de pleno en parte más técnica, en el cual vinculamos la prospectiva y la metodología de Godet, que es por todos los especialistas el ícono de la prospectiva, pero lo vinculamos con la computación cuántica y lo vinculamos con un ejercicio con programación en la cual hacemos una activación con, con la nube cuántica de IBM, de IBM, que IBM tiene una plataforma de computación cuántica en la cual ellos, mediante un lenguaje de programación que se llama Python, pero hay un derivado de Python que se llama Qiskit, se pueden hacer ejercicios de simulación cuántica en la computadora. Y eso es lo que vamos a presentar después. Entonces, creo que sería bien importante esta presentación en términos de que vamos a ir a la parte práctica, como señalaba Janet, como aprender haciendo, porque de hecho, dentro de nuestra concepción pedagógica, nosotros nos tratamos de aproximarnos al conectivismo, que es un heredero del constructivismo. Entonces,
Ahora todas estas herramientas nos permiten eso. Ahora en la primera parte eh, la presenta María Elena en un video de YouTube que ahora se lo voy a, lo vamos a ver. Perfecto. Estoy acomodando las ventanas. Sí, por favor, tómate tu tiempo, tranquilo, Eduardo. Sí, Muchas gracias por acompañarnos el día de ahora hoy. sí. Hoy vamos a hablar de la computación cuántica e inteligencia artificial aplicadas a la prospectiva. De allí vamos a efectuar algunos contenidos de frente a cómo gestar estas intervenciones a través de conceptos, conversiones, cómo se conecta el tema de la prospectiva con los escenarios, cómo se ve implicado desde la ética, los riesgos y los principios. ¿Me confirma si se escucha bien? Excelente, Eduardo, gracias. Perfecto. Además de ver algunos temas asociados en América Latina y algunas conclusiones. Ya después mi colega Eduardo Riveros va a hacer un poco más práctico el conversatorio. Entonces allí, ¿quién controla el futuro desde una perspectiva asociado hacia el tema cuántico? Pues de allí el futuro, como bien cada uno de nosotros lo sabe, no se predice, se construye de manera colectiva asociado a definir el tema de qué nos podemos vislumbrar hacia el futuro, desde la capacidad, los datos, la gobernanza, de ver todo en un conjunto, todo desde un sistema asociado a contextos como el BUCA, el BANI, el BIRS, de cómo se han generado esas decisiones y esos impactos a través de ese entorno que ya no es lineal, sino que se genera diversas anticipaciones asociadas a las diferentes reacciones que se puedan vislumbrar a través de todo el tema de la complejidad, la incertidumbre y la ambigüedad. Entonces, ¿por qué estamos aquí? Pues desde aquí lo que te llevas hoy es cómo desde una analogía clara podemos ver esas potenciales ventajas en ese marco de los diversos escenarios a través de herramientas como la de Godet, como los de Peter Schwartz, como el tema de las diferentes bifurcaciones que existen a través de cómo conectar la inteligencia artificial a través de la perspectiva, haciendo pues todo este checklist ético asociado al tema de diferentes grandes tanques de pensamiento. El límite físico de este tema es cómo a través de las diferentes perspectivas que hemos visto a lo largo de los años, esa conexión de innovación cambia la dimensión de innovación, en donde allí es clave precisar cada una de esas arquitecturas, de esos límites físicos, de buscar nuevos paradigmas, de ver cómo se conecta cada uno de estos interfaces de la analogía de ceros o unos a través de esas suposiciones que poder gestarse a través de esas problemáticas, de cómo pasar del tema tradicional hacia la iteración de cómo resolver cada una de las diferentes iteraciones en contados segundos. De allí el tema de cómo conectar el tema de la inteligencia artificial, el aprendizaje, las diversas evoluciones de esos sistemas basados en reglas a través de o el machine learning, el deep learning, los modelos masivos, de cómo conectar cada uno de los datos para generar esos entrenamientos, esos modelos, esas predicciones de decisión, en el que debemos pensar que y tener muy claro el tema de que la inteligencia artificial no piensa por sí sola, sino que optimiza las decisiones de los datos y los objetivos. De allí entonces partimos de cómo mejorar esas iteraciones a través de la inteligencia artificial y de la conexión con la prospectiva, ¿no? De esa convergencia asociada de aumentar nuestras posibilidades a través de ese techo de lo posible. Algunas aplicaciones en donde se ancla estas conexiones, pues está el tema de
¿cómo lo podemos ver desde ese impacto potencial, sea alto o bajo, o esa madurez en el corto o largo plazo, desde enfoques de la ciberseguridad, medicina, logística, finanzas, de cómo conectar el tema de esas intuiciones para lograr pasar de no predecir, sino tomar decisiones a largo plazo que permitan esas evoluciones, esas priorizaciones de recursos, esa gestión de analizar los datos de una manera distinta? Entonces allí, desde la analogía del cono del futuro, podemos ver a través de los diversos futuros posibles, plausibles y las diferentes iteraciones que uno puede gestarse a través de el para qué y por qué se analiza el tema de la iteración del futuro, ¿no? De cómo remarcar esos escenarios a través de las diferentes herramientas perspectivas que uno puede vislumbrarse a largo plazo. Entonces aquí está el dilema de 4 ejes visto desde una analogía asociado de el dilema, el salto, la sorpresa o la exploración de las diferentes iteraciones de esas situaciones que pudiéramos gestar desde ese progreso, esas dependencias asociadas de la inteligencia artificial con la realidad pues cuántica, ¿no? Y allí de esos temas de no anticipar sin gestar el tema de la innovación o de la improvisación más bien, sino ver esa coherencia que puede existir a lo largo de las diferentes iteraciones que uno vaya haciendo de esa ciberseguridad anticipada, de esa alfabetización de talentos híbridos que se puedan tener en esas organizaciones del futuro que se puedan ir gestando desde el presente y establecer pues esas alianzas que nosotros estamos buscando. De allí algunos datos asociados a unas aproximaciones de esos posibles empleos cuánticos, estimaciones de lo que se pudiera gestar en un futuro, ¿no? De que deba existir esa interconexión del talento híbrido asociado a generar desde el rol universitario, esos programas interdisciplinares que se creen las microcredenciales que logren ayudar a que las organizaciones estén a la vanguardia de la tecnología, ¿no? Y entonces aquí está el tema muy importante de cómo estos riesgos éticos y cómo podemos lograr anticiparnos de esas posibles desigualdades o brechas digitales, de las concentraciones de poder tecnológico, de cómo vislumbrar esa vigilancia constante para ver qué está pasando en el horizonte y allí gestar pues esas posibles responsabilidades de quién responde, ¿no? De quién hasta dónde debe llegar esas iteraciones de futuro, de esas conexiones que hay con las diferentes temáticas que hemos abordado hasta el momento, ¿no? Entonces aquí pues está el tema de que debemos establecer un objetivo público, asociarlo a un modelo desde una línea de la prospectiva, desde una escuela de la prospectiva, ver cómo podemos tomar decisiones a través de los datos y las masificaciones de las herramientas de inteligencia artificial que ayudan a facilitar y a gestar de manera más rápida y más ágil ese impacto y lograr analizar una mayor cantidad de datos en menos tiempo para que a través de esa iteración humana pues se genere todo el tema de la auditoría, las retroalimentaciones, que todos estos procesos tengan el tema transparencia, auditoría, participación y de allí pues gestar esa triada que siempre pues se ha hablado del Estado, empresa, academia, que digamos ahora pues está logrando establecer pues como esas diversas islas a través de colaboraciones de estas 3 instancias a través de esos laboratorios, de esos ecosistemas de alianza, esas formaciones de talento híbrido, que logren establecer el tema de no sacrificar la eficiencia, sino lograr establecer esa autonomía, esa decisión humana significativa, de establecer esos derechos y deberes que tenemos nosotros como usuarios o como generadores de nuevas plataformas de inteligencia artificial para establecer pues ese bien común que estamos buscando, ¿no?
Y entonces allí está el tema de cómo generar y llevar estas discusiones del tema de estos paradigmas, de cómo el tema de la computación cuántica, la inteligencia artificial, la perspectiva puede ampliar las fronteras, de cómo la perspectiva pues se convierte en ese ancla asociado a ese poder técnico de decisión robusta de cada uno de los participantes que hacemos parte de este ecosistema y pues de esa trazabilidad de cada una de las fases de los modelos prospectivos que podamos gestar y cómo pues a través de la ética podemos lograr generar esa confianza, ese respaldo de valor de que el futuro se diseña con capacidad, ¿no? Y no con límites asociados a lograr definir, crear y diseñar a través de una innovación sostenible que logre esa triada perfecta que pues estamos buscando para el bien común. Entonces aquí quisiera terminar de que entre lo posible y lo correcto, la perspectiva ética marca el camino y es un eje central en esta charla que pues queríamos traer el día de hoy frente a las diferentes perspectivas que se puedan gestar. Desde Yo Aprendo pues tenemos un tema de que capacitamos de manera gratuita a través pues desde nuestras cápsulas de TikTok que digamos en este QR las pueden tener más de 100 cápsulas en diferentes herramientas de inteligencia artificial. Allí también pues nos pueden seguir en nuestro Substack como Yo Aprendo, que ahí digamos hacemos algunos análisis de los diferentes informes de diferentes tanques de pensamiento, de diferentes charlas que se puedan gestar a lo largo de grandes ecosistemas. Aquí pues un QR en donde ustedes pues, pueden dejar sus impresiones de la charla que les traímos de hoy para poder así mejorar y poder plasmar nuevas iteraciones, nuevas conversaciones de esta temática. Y no es más que agradecerles por escucharnos frente a la temática que teníamos el día de hoy de la computación cuántica de inteligencia artificial aplicada a la perspectiva. Daría el paso a mi compañero Eduardo Oliveros, que ya va a mostrar algo mucho más fuerte. Muchas gracias. Eh, Ahí estuvo María Elena. María Elena enfatizaba en la parte ética y es muy importante resaltar esa parte porque los fundamentos éticos de las plataformas de ya sea de inteligencia artificial y de computación cuántica son muy importantes porque tienen aplicabilidad directa en toda nuestra cotidianidad, porque los efectos de la inteligencia artificial los estamos viendo ahora, pero los efectos de la inteligencia artificial se van a multiplicar a medida que se desarrolle la computación cuántica. Y hay una razón muy potente para eso. Ahora, en estos momentos, estamos razonando bajo el paradigma de la computación tradicional. En las bases de la computación tradicional se basan en los bits. Los bits son las unidades mínimas de la computación, que es 0 o 1. Esto es como cuando uno prende la luz de una casa, se prende y se apaga. Ese, bien simplificado, es lo que son los bits. Entonces las computadoras trabajan con, de manera binaria, 0 y 1, eso es lo tradicional. Lo que cambia con la computación cuántica es que ahora es 0 y 1, pero al mismo tiempo. Eso se llama superposición cuántica. Es decir, 0 1 a la vez. Es decir, puede ser 0 0 0 1 1 0 1 1 2 2 1 0 0 1. Eso es diferente a que sea 0 o 1 a la vez. Es como que tuviésemos la posibilidad de tener mayores alternativas en el campo del procesamiento de datos. Es decir, eh, haciendo una analogía, la aritmética, la básica, es suma y resta. Es como que computación cuántica pudiéramos hacer, pasamos de la suma y resta
a la multiplicación, a la división, a la álgebra, a las ecuaciones diferenciales, a las derivadas, a las integrales, etcétera, hasta las matemáticas superiores. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, las capacidades de la computación cuántica a medida que aumenten van a potenciar la inteligencia artificial. Y ese aspecto es muy relevante. De hecho, hace pocas horas, eh, bueno, ayer yo veía en un post de doctora Concepción y hoy un post por correo de doctora Yan, sobre la necesidad del análisis de tomar acción por la inteligencia artificial general. Eh, ese, ese llamado eh, se hace más potente porque las capacidades de procesamiento cómputo cada vez son de mayor impacto y eso con la computación cuántica lo es más aún. Para que veamos un contexto de la computación cuántica, eh, podemos señalar lo siguiente. Em, Vamos a hacer un contexto general de lo que es el contexto de la computación cuántica, que hoy se ve potenciado por algunas empresas que la están desarrollando. Por ejemplo, tenemos a IBM Quantum. IBM es la mayor empresa que está avanzando en inteligencia artificial del mundo occidental. En este enlace, ustedes ven que IBM tiene una plataforma dedicada a la computación cuántica, que se llama IBM Quantum Platform. En IBM Quantum Platform aparece una serie de recursos y tiene simuladores de computación cuántica. Es decir, al ingresar a su plataforma, nosotros podemos hacer prácticas con simulaciones. Y ellos también tienen algunas opciones para conectarse mediante la nube a sus dispositivos cuánticos. Y ellos a la vez crearon eh, un lenguaje que se llama Qiskit. Los lenguajes de programación son los lenguajes de las máquinas y tienen hay de diferentes nombres. El Qiskit es para simular comportamiento de computación cuántica. Y no solo IBM, también está Google que también tiene su departamento de computación cuántica. Y también en el caso de China, también está Spink, que lo que estamos viendo es eh, su portal en español, porque ellos tienen una distribuidora en México y ahí es Spink.mx, que ellos exportan computadores cuánticas, pero también hacen computadoras cuánticas pequeñas. Entonces, como bien relevante lo que hacen. Y hablan, por ejemplo, los beneficios de optimización de portafolios financieros o revolución en tecnología médica y gestión de salud. Y, y esos sectores no son al azar, porque todo lo relativo con finanzas o todo lo relativo con la parte de meca tienen en común y se generan muchos datos. Entonces, eh, para manipular todos y procesar todos esos datos, la computación
cuántica es muy interesante. Ahora vamos a ver cómo es la parte práctica. Eh, ¿Ven la plataforma en pantalla que dice Prospectiva Cuántica Estratégica? Sí, Ok. Lo que están viendo en pantalla es una plataforma de informática que se llama Google Colab, que es una plataforma de Google en la cual la comunidad científica de la informática y la computación pueden generar código y pueden compartir diversos códigos. Dentro de la comunidad informática es muy común la colaboración. Aparte de Google Colab, existe una plataforma que se llama GitHub, en la cual muchos científicos de la informática y también personas de otras disciplinas científicas comparten código y muchos bajo el alero de las comunidades de software libre, las cuales se caracterizan por la parte de compartir código y hay toda una filosofía como para hacer un mundo mejor mediante la computación. Lo que ven ahí esto se llama cuadernos de Notebook LM. Lo que estamos viendo ahí es un trabajo que estamos haciendo de prospectiva, que lo llamamos prospectiva cuántica estratégica y, entre paréntesis, el método Godet. El método Godet porque tenemos el método Godet como metodología base y bajo eso nosotros hacemos ejercicios con computación cuántica de manera real eh, para ver sus aplicaciones. Eh, el nombre técnico sería simulación de futuribles mediante entrelazamiento cuántico, un enfoque algorítmico basado en la metodología de Michel Godet. Yo aprendo, un software de simulación. Comenzamos con una infografía, computación cuántica y prospectiva. Comenzamos con, lo que estamos haciendo ahora es una configuración del entorno, que es el motor cuántico. Aquí preparando el laboratorio digital. No necesitamos una supercomputadora en el sótano. Usamos el poder de la nube para crear un simulador que imita la realidad cuántica. Eh, a diferencia de antes, las computadoras cuánticas ya no están, eh, para practicar no hay que ir a los laboratorios, sino que las grandes empresas de, de informática y computación cuántica alojan sus computadores cuánticos que son gigantescos y lo alojan en sus computadores. Eso es lo que llaman la nube. En la nube nosotros nos podemos conectar a esos computadores y realizar alguna serie de ejercicios. Por eso que yo les hablaba de la importancia de IBM Quantum o Google Quantum o SpinQ Latam, SpinQ la empresa china, porque todas estas empresas tienen grandes computadores cuánticos, los cuales los conectan a la comunidad. Entonces se pueden hacer cierto tipo de simulaciones. Y también hablaba, lo esbozó María Elena, y también lo profundizamos ahora, que el qubit es nuestra unidad de medida, capaz de representar múltiples posibilidades al mismo tiempo. Y eso tiene una lógica matemática, porque en la computación tradicional, como vemos, se maneja con 0 y 1, mientras que la computación cuántica es 0 y 1 a la vez. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, etcétera, etcétera. Entonces eso genera más posibilidades. Eh, Ahora bien, hablamos del abanico de posibilidades que es la superposición. El futuro no es una línea recta, sino un abanico de opciones.
usamos la superposición para que todos los escenarios coexistan antes de tomar una decisión. Mapeamos tendencias sociales y tecnológicas para ver cómo votan hacia distintos destinos. Es decir, en términos prácticos, eh, se pueden, se pueden mapear cada variable y se puede superponer a otro. Por ejemplo, eh, lo que pasa en el caso de Irán y Estados Unidos en el Golfo Pérsico, y eso en el estrecho de Hormuz, eso genera impactos en México, en Costa Rica, en Colombia, en Australia, en todas partes, especialmente impactos en, en las políticas públicas y también en la educación, en muchos aspectos. Todas esas variables muchas veces se pueden agregar como input en la computación tradicional y generar alguna serie de predicciones. Ahora con la computación cuántica nos ayuda a potenciar más ese aspecto. Y ahí vamos a un concepto que se llama entrelazamiento cuántico y también aplicado a la perspectiva y al futuro. Hablamos del hilo invisible. Todo está conectado. En la vida real, si mueves una pieza, se mueve todo el tablero, como lo que pasa ahora en el caso del Golfo de Hormuz, el estrecho de Hormuz. El entrelazamiento nos muestra cómo la tecnología arrastra inevitablemente la economía y la sociedad. Mucho, eh, cuando se habla de entrelazamiento cuántico, es una palabra que a medida de que la computación cuántica se haga como más conocida, es una palabra un concepto que ustedes va a ser como bien habitual. El entrelazamiento cuántico eh, ve que una variable A con la B siempre son eh, como que tienen relación, una está conectada con la otra. Entonces, el entrelazamiento cuántico es un concepto que a las personas que les gusta por ejemplo, los estudios de la complejidad, los estudios de complejidad de Morán, por ejemplo, eh, para ellos sería como muy interesante y daría mucho sentido el concepto del entrelazamiento cuántico con la complejidad, porque con el entrelazamiento cuántico siempre algo tiene su causa y su efecto. Eso también lo podemos vincular con la teoría del caos y la teoría de la mariposa, que una causa pequeña genera unos efectos, se amplifica los efectos hacia casos que, que una persona ni siquiera se imaginaría. Entonces, hay un lazo entre complejidad y el entrelazamiento cuántico. Por eso es que se aplica, aplicamos la lógica de Michel Goudet para entender que no existen acciones aisladas en un sistema complejo. Como ven, ahí existe la triada economía, tecnología y sociedad. Ahora, navegando bajo la tormenta, la entropía y los cisnes negros. El factor caos. Ningún plan sobrevive al primer contacto con la realidad. Por eso es que se le inyecta ruido al modelo para simular crisis. Concepto clave de coherencia nos enseña que el futuro es sensible y siempre tiene desviaciones. La de coherencia es un concepto también, y ruido y de coherencia son conceptos de la computación cuántica, pero la de coherencia y el ruido, ahí buscamos vincularlo con la perspectiva. Y así para que nos haga más sentido cómo nos puede servir la perspectiva para estudios perdón, la computación cuántica para la perspectiva. Y también tenemos los modelos se tienen que validar. eh, Está la matriz de decisión que muchas veces se usa en el Machine Learning y también
hablamos de reto navegante, ponemos a prueba tu estrategia, puedes cambiar el mundo sin transformar sus bases. La matemática nos demuestra que la transformación debe ser sistemática. Y aquí hablamos de la correlación cuántica. Entonces, viendo esta introducción de la infografía, vamos a ver cómo se representan de manera informática este tipo de aplicaciones de la computación cuántica. Lo que ven ahí es una configuración del entorno. Dice resumen técnico, preparamos el motor cuántico utilizado Qiskit, mapeamos las variables sociales a qubits para representar estados de incertidumbre radical. La instalación asegura acceso a simuladores que replican a un computador cuántico real. Eh, esas palabras técnicas es un resumen de lo que estamos señalando. eh, el motor cuántico utilizando Qiskit. El Qiskit es un lenguaje y ese lenguaje nos permite comunicarnos con una gran computadora cuántica que tiene IBM. Eso es lo que genera estos resultados. Entonces, acá salen unos códigos que nos permiten conectarnos a la computadora de IBM. Y uno no importa que uno no tenga una computadora con altas prestaciones de capacidad, porque en Google Colab, como ven en la parte derecha superior, dice RAM y disco. Lo que pasa es que ahí Google en este entorno como que nos presta, nos pasa también sus plataformas, sus servidores, su hospedaje que tiene mucha capacidad. Y entonces, por esa razón, se puede usar esta plataforma para poder ver entornos, otro tipo de entornos. Acá dice la superposición y el impacto cruzado. Aplicamos rotaciones para definir la fuerza de una tendencia, implementamos la compuerta CNOT. Las compuertas CNOT son puertas eh, cuánticas. Esto genera entrelazamiento, modelación de la dependencia de Godet. Es decir, si la tecnología alcanza un umbral, arrastra la economía. Aquí ver una serie de códigos. Y acá viene lo interesante. Aquí es un gráfico, el cual en tiempo real nos puede dar podemos tomar algunas conclusiones. Por ejemplo, si en una yo subí eh, unos valores de qué pasa si aumenta, aumenta la inversión en inteligencia artificial. Acá, inversión en inteligencia artificial y abajo la cohesión social. ¿Qué pasa si aumenta la inversión en inteligencia artificial? La cohesión social baja. Aquí, ven, la cohesión social lo estamos bajando más. Ven en la barra X, la barra horizontal, verán que bajan los gráficos. Es decir, a medida que si se aumenta demasiada la inversión en inteligencia artificial y no en las personas, baja la cohesión social. Ahora, vamos aumentando la cohesión social. Vamos bajando la inversión en inteligencia artificial. Acá está acá estamos como un promedio, ¿ah? Ahí, alta cohesión social,
y ahí inversión en inteligencia artificial. Uno puede ir, entre comillas, jugando con estos datos. Esperan 5 segundos. Este es un ejercicio que se realiza. Esto se configura en esta parte de la pantalla los valores, las proporciones. Como ven acá, en esta línea dice descripción e inversión en inteligencia artificial, valores 0,5, 0,1, después cohesión social, valor 0,5, 0,01, eso se puede modificar. Ahí está la distribución de futuribles. Ahora bien, ahora viene la visualización en la esfera de Bloch con ruido. Proyectamos en la esfera el futuro de la esfera de Bloch. El eje vertical es la probabilidad y la horizontal es la fase de la tensión. Introducimos ruido de coherencia para simular la entropía real y los cisnes negros que desvían la estrategia. En este caso, al comienzo de esta intervención, María Elena hablaba de los qubits, de los bits y de los qubits, y se veía una esfera. Esa es la esfera de Bloch, que es lo que estamos viendo acá. Eh, puede ser, como puede ser 0 o 1 a la vez. Esto es como la representación gráfica de lo que llaman los qubits. Los qubits siempre se mantienen en mucho movimiento, en movimiento paulatino y radical. Em, Cuando se habla de computación cuántica, se habla de la mecánica cuántica. Por eso que nos tenemos que ir a los principios del siglo XX, en la época de, de los grandes físicos como Einstein o Hindenburg. Por ejemplo, Hindenburg hablaba del principio de la incertidumbre. El principio de la incertidumbre dice que una partícula siempre está en movimiento, entonces es imposible determinar la ubicación de una partícula. Y esos son los principios de la mecánica cuántica. Por eso que los qubits, como puede ser 0,1 a la vez, siempre están en continuo movimiento. Por eso que las grandes máquinas, que son los computadores cuánticos, esos están desplegados en, en lugares cerrados con bajas temperaturas, porque a nivel cuántico cualquier cosa puede generar los resultados no sean los óptimos. Por eso es que es tan difícil y tan caro construir computadores cuánticos, porque son muy delicados. Entonces, aquí lo que se hace es, este es un oráculo visual, y acá eh, está plan tecnológico y, y niveles de caos. Por ejemplo, acá lo que hacemos
Ahí lo quise actualizar. Aumento los planes tecnológicos, bajo el nivel de caos y ahora le vamos a colocar más ruido, más caos. ¿Ve? Y cambian la dirección de las flechas. Desviación por entropía, le llamamos ahí el cisne negro. Imagínense llega un ovni y con los marcianos a conquistar el mundo. Esto estaría por acá. Estoy viendo a nivel extremo un cisne negro. Y aquí bajamos el cisne negro. Aumentamos la parte tecnológica. Y lo interesante de esto es de que esto es un ejercicio bien simplificado porque a esto le podemos colocar más variables. Y acá es el reto del navegante, que es la validación de Godet, que es una prueba de consistencia lógica. El reto demuestra que la correlación cuántica impide los resultados aislados. En un sistema entrelazado no puedes cambiar la economía sin transformar la base tecnológica. Esto es bien importante. Dice en un sistema entrelazado. Eh, por eso que una variable A siempre tiene efectos en una efecto consecuencia en B, en C, en D, en F. Por eso que es bien importante combinar y relacionar lo que es la computación cuántica con la complejidad, porque se vislumbra como una relación bien importante y creo, nos aventuramos a señalar de que la computación cuántica eh, hará realidad muchas cosas que los teóricos de la complejidad piensan ahora, eh, pero que tal vez por algunas razones eh, no tienen como, a veces no tienen como un resultado, se grafica bien el resultado práctico. Creo que con la computación cuántica va a servir para eso, para graficar y representar de manera práctica todas esas relaciones que se dan de causa y efecto. Porque la inteligencia artificial que vemos ahora tiene décadas de antigüedad. Se viene estudiando como inteligencia artificial de la década de los 50 y muchos algoritmos que vemos de inteligencia artificial que son de ahora, esos fueron diseñados como en la década del 60, 70. Lo que pasa es que ahora tenemos la capacidad de cómputo para poder abordar problemas de inteligencia artificial, pero no era porque no existía no era porque no existía la capacidad intelectual. La capacidad intelectual ya estaba de hace décadas atrás. Lo que posibilitó el avance de la inteligencia artificial es porque ahora tenemos la capacidad de cómputo con las computadoras de ahora. Por esa misma razón, muchas personas que ven muchas relaciones complejas, que en este caso, si hacemos una analogía, serían como de entrelazamiento cuántico, eh, en los próximos años, en las próximas décadas, es muy posible que eso se potencie. Se potencie porque van a encontrar, se pueden representar eh, mayores entrelazamientos entre variables de manera más fácil que ahora, pero es por la capacidad de cómputo y es por lo que nos va a permitir la computación cuántica. Ahí también podemos ejecutar lo que es esa matriz.
Acá está, hablábamos de los estados cuánticos, estado 00, 10, 01, 11, y acá hicimos una matriz de futuribles, eh, estado 00, escenario de Godet, escenario de inercia, interpretación estratégica, sistema conservador, riesgo de estancamiento global. Estado 10, 10, escenario Godet, ruptura estéril, interpretación alta innovación sin tracción económica, tecnología sin impacto social. Estado 01, escenario volátil, cambio económico sin base técnica clara, burbuja o reforma basada en valores. Estado 11, transformación futurible de éxito, convergencia total de un paradigma nuevo, productivo, de nuevo paradigma productivo. Es decir, los escenarios, cada escenario se puede representar en un estado cuántico y ese mismo estado cuántico luego se procesa en una gran computadora cuántica y ahí se hacen las diversas aplicaciones. Entonces, esta es una versión simplificada. Por ejemplo, acá ven una esto se llama, es una matriz. En la línea de código dicen 00, que es escenario de inercia, y eso significa sistema conservador, riesgo, estancamiento. Después 10, ruptura estéril, alta innovación, sin tracción, eh, tecnología sin impacto social, hasta escenario volátil, transformación. ¿Ven? Aquí tienen, al lado tienen su número, ese es su estado cuántico. Y estos son lo que llaman corchetes, esto es programación pura. Pero lo que le quiero decir que es estas que son palabras, luego así se convierten para que sean procesadas por las máquinas de computación cuántica. En este caso, lo que hicimos fue enlazarlo con, con Qiskit. Aquí dice pip install Qiskit. Qiskit es el lenguaje, el lenguaje de programación para interpretar desafíos cuánticos de IBM. Y bueno, también SpinQ también usa Qiskit. Y Microsoft también tiene su plataforma cuántica y tiene otro lenguaje. Pero es así en la parte práctica lo que es como la computación cuántica por dentro. Así como funciona la cuántica. Esto más allá de la teoría. Entonces es posible que este tipo de ejercicios a los encargados de tendencia y perspectiva, en algunos años va a ser bien común que, que usen este tipo de plataformas para visualizar futuros y ver las relaciones de causalidad que existen entre las diferentes variables que se pueden ver en, que a simple vista a veces estos patrones no se pueden visualizar. Eh, con este tipo de plataformas y técnicas, claro que se puede, y ese es el futuro. Por eso que, como se veía en la presentación, en la parte introductoria de la profesora María Elena, hay mucho dinero que se va a invertir y también que se necesitan, es posible que a futuro se necesiten muchos profesionales que sean especialistas en esta área. Perfecto. Con eso eh, se abre la sesión. Este Muchísimas fue más o gracias, menos. muchísimas gracias, Eduardo. Realmente un tema complejo y quizás para Sí, muchos, precisamente por el tipo de lenguaje, ¿no?
Ese lenguaje de ceros y unos, eh, para muchos parece como totalmente a veces fuera de contexto, pero nos permite adentrarnos en esa multicomplejidad que se da a través de esta computación cuántica y que, como bien dijiste, nos recordaste desde cuándo ha venido trabajando. ¿Okay? No es Sí, ahorita, no sí. es en los Oh, 2000, no, 1949, 50 ya estaban científicos trabajando intensamente en el desarrollo de tanto modelos como algoritmos que hasta ahora estamos en cierta manera aplicando, comprobando y siendo realmente revisados con la tecnología que tenemos visual y toda la proyección que en ese momento se dio como futurista, ahora es nuestra realidad. sí, sí. Concepción tiene, doctora Concepción está levantando la mano. Sí, gracias, querida Concepción. Adelante. Bueno, muchas felicidades, Eduardo. Haz de cuenta que yo estoy en párvulos, así es que estoy aprendiendo todo de ti, ¿sí? Y es en el sentido práctico, para mí es muy importante el poder aterrizar estos conceptos hacia algo de lo que nosotros estamos manejando en el mundo del Millennium Project. Por ejemplo, si tú tienes la información del estado del futuro, ¿sí? En donde el Millennium Project maneja los 15 retos globales que tienen un impacto global. Nosotros hemos trabajado tanto en Futuro en México como en Latinoamérica los diferentes escenarios de lo que tú estás informado, ¿sí? Pero ahora está planteando el Millennium Project en este estado del futuro, está planteando una serie de acciones mucho más claras y mucho más concretas. Yo te preguntaría, ¿qué tan factible sería que tú nos pudieras mostrar algún ejemplo práctico, no en esta sesión, sino en otra, ¿sí? De cómo se impactarían holísticamente ante las diferentes acciones que está proponiendo el Millennium Project, los diferentes escenarios. ¿Qué opinas? Eh, sí, teniendo el input, que son los escenarios Ujú. macro, No después hay uno va escenarios, hay acciones. las acciones. Ujú, ujú. Eh, Se puede, sí, por supuesto que sí. De hecho, nosotros trabajamos aplicando teoría de juegos también Ajá, con este tipo de plataformas. sí, No, sí, sí, por supuesto que se puede. Teniendo el input, que el input le llamamos como el contenido, claro. Uh -huh. ya después se procesa y se pueden ver diferentes relaciones que hay entre sí. Pues eso es muy importante porque fue muy complejo para los que trabajamos los escenarios trabajar este impacto holístico entre los 15 retos globales cuando construimos para los dos libros, ¿sí? Que realmente hubiera todo este involucramiento sobre lo que estábamos planteando que se podría llegar a presentar, en el que podríamos ver la parte positiva o la parte probable o la parte negativa de los mismos, ¿no? Yo le voy a pedir a Guillermo Gándara que te haga llegar la versión digital, ¿sí? Del estado del futuro, independientemente que mi ofrecimiento de llevarte el libro, con mucho gusto lo haré, ¿sí? Porque creo que en la medida en que eso se puede ejemplificar con algo que en la vida cotidiana nosotros tenemos, nos es mucho más, para mí me es mucho más fácil ver el sentido práctico de la aplicación, ¿sí? Así es Sí, que eso sería una petición que te haría. sí, por supuesto, me la hacen llegar y ahí se hace un ejercicio y se aplica algo real, algo que todos saben, Ujú. y pasamos de lo abstracto a lo práctico, porque esto es como bien denso. Así es. Porque si bien la Ujú, inteligencia artificial es densa, Uh esto es -huh. más ujú, denso todavía. Esto es más ujú. denso todavía. ¿Ah? Sí, Por eso entonces que yo creo que, bueno, Jerome quedaría absolutamente encantado con que hicieras este ejercicio y esto desde un punto de vista tanto en español como en inglés, que tú lo dominas perfectamente, podría ser un horizonte que dentro del mundo del Millennium Project pudiera potencializar.
el que tú pudieras hacer otras cosas también con ellos. Sí, sí, por supuesto. Sí, me envíen la Ujú. información, yo la veo y hago el ejercicio práctico en esa plataforma. Muchas gracias y muchas felicidades, ¿eh? Realmente Muchas gracias, es doctora. muy impresionante la gran cultura que has desarrollado al respecto. Sí, muchas gracias. Lo que pasa es que yo comencé siendo humanista y después estudié ingeniería de adulto. Mm, ujú. Entonces, por eso que puedo andar como en los dos caminos, ¿ah? Pero es muy Sí, práctico para nosotros en un determinado momento ante los trabajos que estamos desarrollando, el que podamos saber que existen estas otras opciones que nos van a potencializar la creatividad que nosotros tengamos. sí, por supuesto, porque se pueden ver cosas que uno no ve en una primera aproximación. Ese es lo importante, estos copilotos que les digo yo. Así que es. Sí, pues muchas gracias y muchas felicidades. ¿Sí? muchas gracias, doctora. Tenemos a Gudelio esperando su... Ujú, gracias, Doctora, Gudelio. ya. Muy buen día. Eduardo, felicitaciones. Extraordinaria tu presentación. En Venezuela se acostumbra a usar una frase, ¿cómo has crecido, Eduardo? ¿Cómo has crecido en estos últimos años? Te felicito realmente. Quería hacer unos comentarios, ¿no? Primero, en tu protector de pantalla aparecen dos manos entrelazadas. Si no me equivoco, una representa al Perú y otra representa a Chile, entrelazados, unidos. Y me parece Sí, fantástico, fantástico. Un detalle al margen. Pero quiero hablar ahora sobre el tema, ¿no? Me pareció fascinante. Me recordó Eduardo a finales de los 80 cuando empezaron a manejarse los primeros lenguajes como el BASIC, por ejemplo, unos lenguajes un poco más amigables, más accesibles a los estudiantes universitarios, y nosotros veíamos todo un mundo por delante como efectivamente se desarrolló años después. Nos estás abriendo ese camino, nos está presentando algo que evidentemente va a crecer de manera muy acelerada y sobre todo cuando se conecta con la inteligencia artificial, nos va a permitir ver muchísimas cosas en poco tiempo. Fíjate lo siguiente, ¿no? Un poco en línea con lo que decía la doctora Concepción. Unos ejemplos interesantes, tanto en Perú como en Chile, el motor de la economía es la industria minera. Qué interesante, por ejemplo, sería estudiar distintos escenarios y variables estratégicas y posibles decisiones y posibles acciones que podemos tomar hoy y que podemos ir ajustando, como tú lo hiciste con tus indicadores, para ver qué puede ocurrir en el 2027, en el 2028, en el 2030 o más adelante. El caso, por ejemplo, de Venezuela, de la industria petrolera venezolana, que ahora están creándose algunos movimientos interesantes. ¿Qué escenarios podemos estudiar? ¿Qué estrategias pueden implantar, por ejemplo, las empresas o el Estado o la sociedad? ¿Qué acciones, qué decisiones podemos tomar? Y empezar entonces a ver esas variaciones en los próximos años, en las próximas etapas. Es todo un mundo el que se puede abrir para el mundo empresarial, para la sociedad, para los factores políticos, para los factores económicos, para los grandes tomadores de decisión, tener toda esa amplitud de posibilidades que nos puede brindar la combinación de la computación cuántica con la inteligencia artificial. Me parece fascinante. En el día de ayer, en el seminario de estudios prospectivos mexicanos, estuvimos hablando de los empleos del futuro. Y evidentemente aquí hay todo un campo de desarrollo para muchísimos profesionales, para futuros ingenieros, para todo el que le interesen estos temas, hay toda una posibilidad de desarrollo profesional. Gracias, Eduardo, por mostrarnos este camino y evidentemente hay mucha tela de dónde cortar para seguir explotando este tema. De verdad, muchísimas gracias. Y a Jan también por darnos este banquetazo del día de hoy. sí, Guderio, en el caso que somos países mineros, como al final son commodities, los que exportamos, igual que Venezuela con el petróleo, hay muchas variables que, que a veces pueden ser infinitas y no las podemos manejar todos. Por ejemplo, ¿qué pasa si en el Congo descubren nuevos yacimientos de cobre?
¿ah? ¿Y qué pasa si hay una revolución en el Congo con los Hutus y los Tutsis, qué sé yo? O que en Angola se está explorando, se descubre pozos de mucha profundidad al frente de las costas de Angola y eso genera una sobreoferta del crudo y se descubre que es petróleo liviano, el cual puede incidir en el futuro de la venta del petróleo venezolano, que el petróleo venezolano, el 70% es petróleo pesado, y cómo influye el descubrimiento o sea, o de nuevas tecnologías sísmicas, ¿ah? Sísmicas que pueden predecir el- la, la- la formación de minerales bajo el nivel del mar o el descubrimiento de gas, de nuevo yacimiento de gas, y también en la parte del cobre, que puede pasar con un paro marítimo y también rastrear nuevas tecnologías de minerales sintéticos que puede amenazar la exportación de cobre y lo puedan reemplazar y etcétera. Hay muchas variables dentro de todo que a veces a un grupo de 20 expertos en tendencia y perspectiva de una institución es, sencillamente es inabordable, porque un descubrimiento de un estudiante de Zimbabue de minería puede afectar el mercado mundial del cobre, etcétera, o del mercado energético de gas y petróleo. Son muchos, y para qué decir de la parte el aporte de los sistemas dinámicos del clima, porque en cuanto ahora el problema del cambio climático y el problema que existen ahora para interpretar el clima, eso es súper difícil, porque son sistemas dinámicos que cambian que cambian siempre, y eso es muy complejo. De hecho, fue en el seminario de la Universidad Nacional de Trujillo, hablamos con un doctor de Costa Rica, de la Universidad Nacional de San José, Costa Rica, que hablaba del impacto de los sistemas dinámicos en el clima. Y que un sistema bien complejos que con la matemática normal a veces se necesitan mayores instrumentos de mayor profundidad que lo puede dar la computación cuántica. Eso podría decir al respecto, Udelio, y muchas gracias por tu intervención. Doctora Jan, Gracias. ¿Me escuchan? Sí. sí, Ok. Gracias mil, Eduardo. Me uno con Concepción y Gudelio y Janet y todos que te estamos escuchando. Eh, Siempre dialogar con ustedes es abrir la mente más y también darnos cuenta que tenemos un gran trabajo de construir puentes. O sea, igual que tenemos que construir puentes entre culturas de los países, diferentes culturas nacionales, ahora tenemos que aplicar nuestra capacidad de construir puentes entre los que entienden avanzadamente lo de la IA y los que estamos en pañales. Y esa reflexión, esa preocupación me fue agudizando ayer en la reunión que acaba de hacer referencia a Gudelio, donde estuvimos con Guillermina en el seminario Prospectiva de la UNAM, donde la conversación sobre el futuro de las opciones laborales y profesionales de nuestras sociedades está en veremos. Como dice Gudelio, no tenemos la bola de cristal, ya no lo usamos, eh, estamos construyendo, pero también estamos construyendo, quizás sin darnos cuenta,
brechas muy grandes entre países ricos y pobres, entre poblaciones en nuestros países que son poblaciones más vulnerables, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el reto que yo te propongo, ya que has recibido tantos piropos? El reto para fin de este año, serán 8 meses, te vamos a invitar de nuevo a ti y a María Elena. Y vamos a todos a apoyar una iniciativa. O sea, igual que Concepción se pone el reto de lo que está haciendo el Millennium Project, yo tengo el reto de construir puentes, de entender más claramente, especialmente a nivel de personas que no tengan niveles altos de educación y que vamos a tener que buscar cómo darles acceso a cómo hacer saltos, ¿no? Sí se puede. Yo pasé 5 años trabajando en Haití con personas que no tenían formación muy formal, pero mucha capacidad creativa y de sobrevivencia. Entonces ahí vamos a poner todas nuestras cabezas juntas para ver cómo esta brillantez que tienes tú y María Elena, que lo comparten a través de Yo Aprendo, cómo nos podemos unir para ofrecer algo al mundo original en términos de, como dice Gudelio, cortar una nueva tela. ¿Qué te parece, Eduardo? ¿Me aceptas el reto? Sí, sí, espectacular. Además que usted dijo algo muy importante, que ellos son creativos, ¿ah? Y, y para esto es importante la creatividad. ¿Por qué? Porque muchas personas que en teoría son bien educadas, en realidad lo que hacen es repetir lo que dice, muy encuadradas y, y tienen problemas para solucionar problemas fuera de la caja. Entonces, claro, entonces para ellos también resulta bien difícil ver otras opciones. Sin embargo, una persona que en el día a día tiene que resolver problemas como lo que pasa en el caso de Haití, como lo esbozaba, se le despiertan otros tipos yo creo mucho en las inteligencias múltiples, ¿ah? Otro tipo de cosas porque tiene que resolver. Eh, yo me acuerdo cuando yo trabajé en Venezuela, como había problemas de apagones, teníamos que en poco tiempo hacer el trabajo, ¿ya? Entonces, después me daba cuenta que después uno estaba en otro entorno más cómodo, era más fácil. ¿Por qué? Porque uno, si la luz, si teníamos 2 horas de luz en la mañana, había que trabajar lo de 6 horas en 2 horas. Y todos quienes han estado en Venezuela saben que es así. Entonces hay que simplificar el trabajo y resolver de maneras como creativas. Entonces, y claro, el desafío está interesante, doctora, y nosotros lo aceptamos con gusto porque eh, para que ya no todo el conocimiento que se vaya a Harvard, Stanford, siendo de que aterricémoslo abajo, que es el desafío, ¿ah? Para democratizar desde abajo todo lo que es la tecnología y asumiendo también que lo que hablo de la inteligencia múltiple es porque esos también son muy creativos y hay cosas que uno viendo como el método le puede dar impactos positivos para ellos, que es lo que queremos. Gracias, Eduardo. Y voy a añadir un reto adicional para que ya tengamos ejemplos en la práctica que serían las personas que nos están esperando, ¿no? Entonces, Guillermina, tú vas a decidir dónde en México, Duderio, dónde en Perú, Janet, querida, ahí con tus leones o leoncitos o como quieres en tu parte de Costa Rica,
Y yo tengo una nueva amiga en Haití que se llama Esther, que está preparándose para el cuerpo diplomático, pero tiene mucha conciencia social, así que ella nos coordinará. Entonces tendríamos Haití, México, Perú, Costa Rica. Yo creo que es un buen inicio y al fin de año los invitamos y vamos a construir una iniciativa de cooperación técnica virtual, que también ha sido un sueño mío. Y ustedes saben que yo trabajé más de 20 años en un organismo de cooperación técnica donde íbamos físicamente a los países y muchas veces hicimos más daño que bien. Ahora, a través de la modalidad virtual, estamos contemplando con Janet y otros miembros de nuestra fundación cómo podemos aportar la cooperación técnica, influenciando sin incidiendo y creando demasiada bulla. Entonces también vamos a tener una oportunidad para ver un poquito cómo puede funcionar esta modalidad. Y con eso cedo la palabra a mi querida Guillermo. Gracias, Eduardo. Gracias, Gracias, María doctor Elena. Ryan. Bueno, muchas gracias. Em, a partir de la sesión de ayer me quedó rebotando en la cabeza. Alguien, ya no supe ni quién, dijo que si nosotros los prospectivistas nos creíamos los salvadores del mundo, si íbamos a salvar al mundo. Dije, no, jamás lo he pensado. Si lo hubiera yo pensado, a lo mejor hubiera hecho otra cosa. Pero fue simultáneo a una serie de situaciones que se han juntado, porque a veces si no podemos salvar nuestro propio mundo en casa, menos vamos a salvar el de allá afuera. Eso por un lado. Pero por otro, después de cada vez que escucho Imagine, me pongo a llorar porque sí, yo sí quisiera imaginar un mundo donde todos juntos estuviéramos, ¿no? Y claro, un mundo ahora tan complejo, sin todo esto de la virtualidad y ahora ya la cuestión cuántica, no es un mundo completo, ya es un mundo que está pues como fragmentado, cosa que no debería ser. Entonces, entender precisamente toda esta parte, la cuántica, que a mí me da una serie de situaciones de que está diciendo, Dios mío, si Conchita está en párvulos, yo estoy menos que en párvulos, menos que en pañales, como diría ya. Entonces, me cuesta muchísimo trabajo ya entenderlo, ya no lo voy a entender porque mi cerebro ya no da para eso, da para otras cosas, da para otras situaciones y sensaciones que creo que también son importantes y que son las que no nos deben hacer perder el sentido del ser humano, como dijo Udelio ayer. Tenemos que seguir siendo humanos y una máquina a lo mejor nos empieza a quitar esa sensación de ser humanos que no debemos perder, no como salvadores del mundo, sino como seres humanos. Creo que esto es importantísimo. Y todo este rollo es pues para hacer un reconocimiento al trabajo que tú, Eduardo, y María Elena han estado haciendo a la velocidad de la realidad. Esto es maravilloso, poder correr a la misma velocidad de la realidad. Entonces, y en ese sentido, este aprendizaje, y en eso sí, se pueden apoyar con nosotros, podemos seguirlos ayudando a que ese aprendizaje, esa forma de plantear las cosas sea cada vez más útil. Las píldoras que han hecho son realmente importantes. Son esas píldoras que van dando elementos para que toda la gente conozca qué es la prospectiva y que realmente entienda que puede ser un camino para tener un mundo mejor, para evitar un mundo mejor, no para salvarlo a lo mejor, sino para evitar un mundo cada vez mejor.
en donde todos estemos juntos y no estemos fragmentados, en donde todos podamos apoyarnos, ¿no? Y entendamos precisamente toda esta parte de los derechos humanos, de los derechos de los seres vivos en general, que claro, es fundamental. Entonces, la generación en la que estamos, pues es una generación a la que pues le va a costar mucho más trabajo llegar, pero la de ustedes es muy importante. Y tanto tú, Eduardo, toda esta parte de los números, cifras, binarios y todo, con los elementos que María Elena va dando de la parte didáctica, han hecho un par muy bueno. Entonces, yo le sugerí en algún momento que todas esas píldoras las integraran en un solo texto virtual, que se armara como tipo libro, donde la gente empezara realmente a hacer su ABCD de la prospectiva. Creo que vale la pena, vale mucho la pena. Yo los invitaría a que lo hicieran porque es sumamente importante. Las cosas están cambiando y están cambiando a una velocidad verdaderamente brutal. Ahora que Gudelio y tú hablaban de la cuestión de minerales, la semana pasada se acaba de firmar un acuerdo entre lo que dicen que es la Unión del Caribe, obviamente sin Cuba. Entonces, en esa Unión del Caribe hay 3, 4, 5, 6, 7 países, quién sé cuántos, del Caribe, de las islitas y todo, con respecto a la situación de los minerales, donde va a haber una explotación de los minerales ya brutal en toda esa parte. Dice uno, caray, van muy rápido, ¿verdad? Entonces, pues, ojalá, ojalá que como pueblo salgan adelante y que no, pues, que no nos atrasemos, sino al contrario, nos apoyemos todos con lo que sabemos un poco. Pues eso sería mi comentario. Muchas gracias y felicidades a los dos. Hay que seguirle, hay que seguirle. Están en estos principios básicos que tienen que consolidar cada vez más, porque este mundo se ha vuelto más complejo y hay que ir hablando y manejando elementos, ¿verdad? Entre todos, ¿verdad? Que nos ayuden a integrar ese Imagine de John Lennon. Creo que no querríamos más. Gracias. Muchas gracias, doctora Guillermina, por sus conceptos y nos compromete más con María Elena a realizar buenos trabajos y que pues, todos puedan acceder al conocimiento. Doctora Jan, Y no quería cerrar esta ronda de ideas de comprometernos a hacer eh, algo fomentando la acción, sin llamar a nuestro amigo Honorio de Honduras, que veo que está conectado. No sé, Honorio, me parece que esto también podría ser una iniciativa importante para tu país, entonces me gustaría, y también Janet, me gustaría que tú hablas un poquito, ¿no? De cómo ves que podríamos cortar nueva tela, como dice Gudelio, construir puentes, como a mí me gusta decir, entre culturas de los que están muy avanzados en esto de la computación cuántica y la IA frente a la perspectiva, cómo lo podemos eh, compartir en áreas más vulnerables. Yo sé que se puede porque, bueno, varios de nosotros hemos tenido experiencia haciendo estas cosas. Janet, te paso a ti el micrófono y veré si Honorio me contesta. ¿Honorio está? No me ha contestado en el chat privado, así que sí Ok, respondería.
como parte de precisamente de hacer una revisión de la importancia y de cómo precisamente la computación cuántica se debe asumir. Y yo ahora me voy a poner en el lado de los recursos naturales, porque precisamente para asumir una mejora de las estructuras que dan soporte a la computación cuántica, se requiere trabajar en mejorar precisamente mmm, todo lo que envuelve y todo lo que lleva, y por ende también mejorar las condiciones de uso del agua, porque hay algo que lo tocó un poco sutilmente Eduardo, pero estas estructuras requieren temperaturas bastante bajas, muy cerca de la temperatura de congelamiento absoluto, ¿ok? Entonces, poder como parte de esa revisión desde este enfoque y y trabajando desde mi parte ambiental y agrícola, visualizar esa optimización, quizás incidiendo o dando orientación a las instituciones que han venido trabajando en estos retos de poder asumir la computación cuántica, la estructura, poder darle soporte a estas personas e impulsar con un diálogo abierto, primero que todo, a esas instituciones, de cómo mejorar su infraestructura, que no afecte o que no nos quite el agua que se requiere para las personas, ¿ok? Porque, y también para optimizar, porque son muy sensibles los quits, para optimizar su desarrollo, su desenvolvimiento. Todo el Harvard cuántico, pues como decía, requiere ese sistema de refrigeración casi criogénica. No sé, Eduardo, si estoy equivocada, pero eso es lo que yo he Sí, leído. sí. Ajá. Todo el tema de mejoramiento de circuitos de control, perfeccionar, optimizar la fabricación de los precisamente qubits, porque esa es la parte más, digámoslo así, que requiere mayor incidencia y mayor perfeccionamiento, y también es la más vulnerable en esa parte. A nivel de comunidades, a nivel de nuestros territorios, de las personas, tenemos que empezar a trabajar, como hemos venido hablando ya en otros temas, de poder llevar una información con un vocabulario más accesible a nuestras personas, ¿ok? Y eso es un trabajo que muy pocas instituciones a nivel mundial lo están haciendo, porque ser el puente para poder llevar la información es trabajar en nuestro propio ser para ser poder transmitir, transmitadores, la información adecuada e idónea para las personas que están en ese proceso, ya sea de ajuste de conocimiento, para romper también o desaprender lo antiguo y aprender lo nuevo. Y eso hay mucha resistencia, sobre todo, y esto lo veo a nivel de la universidad, de la UCR, aquí en CATIE también lo veo, que no aceptan, no quieren hacer los ajustes, ya sea porque no quiere o porque no puede, o porque por soberbia, por orgullo. Yo ya tengo un doctorado, yo no tengo que aprender nada más, lo que yo sé, lo sé, pero sí tenemos que mejorar la posición de llevar la información a un lenguaje accesible a las personas que queremos que realmente se involucren para que salgan de la vulnerabilidad y se hagan resilientes ante una situación que tenemos, una perspectiva cada vez más compleja, en donde cada vez tenemos mayor incidencia de muchísimos factores, en donde perdemos por no poder dar la suficiente información y ser empáticos cuando trasladamos a las instituciones a nivel nacional lo que queremos lograr. Poder también involucrar a toda
los sectores, a ser multisectorial. No solo nos debemos quedar a nivel de los ministerios de educación o los diferentes institutos, no, tenemos que incidir y en eso tenemos que ponernos a trabajar en escribir, después que hago mi libro técnico, mi documento técnico de alto nivel, con toda la capacidad y con todos los insumos que requieren que demuestren lo que estamos haciendo, también trabajar en un documento de acceso a las personas, a los jóvenes, a los que están a nivel académico formándose. Porque si le llegamos con documentos muy complicados, simplemente no acceden. Tenemos jóvenes, tenemos muchachos a nivel de universidad que después 14, 15 minutos de estar concentrados se van, se pierden. Si no les interesa, si no lo captamos, se nos van, se nos pierden, no ponen atención en clase. Entonces, eso es un reto que tenemos. Esas dos líneas. Primero, cómo incidir con las empresas que están trabajando, que optimicen el uso de los recursos naturales, particularmente el agua, trabajando en mejores equipos, que sean eficientes en todo esto, para resumir. Y el segundo tema es poder trabajar en una información accesible, adecuada, oportuna para las personas que queremos realmente llegar, nuestro grupo meta. Y creo que la FEB, conjuntamente con esta, yo lo llamo sinergia y proceso participativo que se tiene con Millennium Project, con las instituciones que han venido a través de Tijan y todos los que están acá, yo sé que podemos lograrlo, pero hay que hacer ese link primero para poder avanzar con una documentación adecuada. Gracias, Ana querida. Vamos a ver si Honorio puede hablar. Perdón, Eduardo, quiero ver con Honorio si puede decirnos algo sobre Honduras. ¿Me escucha? Muy duro. Sí. Sí. Ok. Ahí disculpe por la cámara, estoy acompañando a mi niña que está un poquito enferma. Bueno, me pareció muy interesante la presentación. Yo pues normalmente uso software libre, entonces me gusta un poco que está vinculado en algunos algoritmos, ¿verdad? De programación informática. Y la importancia, pues en el caso de la realidad nuestra, y más hablando de los territorios y las comunidades y grupos vulnerables con los que acompañamos y trabajamos. Nos parece muy interesante la herramienta aplicada pues a estos elementos de perspectiva que sacuden un poco el estado actual del pensamiento y incluso de las herramientas de planificación prospectiva o estratégica que tengamos a futuro. A mí me parece bastante atinada los comentarios, ¿verdad? De todos y todas. Más el último también que hablaba sobre cómo comunicar estos avances, porque pasa mucho, ¿verdad? Que las herramientas son muy potentes, pueden servir de mucho, pero si no se entienden muy bien, si no se comunican bien, ¿verdad? La gente se queda ahí en un nivel de pensamiento abstracto que no hace ese clic que nos llama siempre ya a pasar del pensamiento de la idea de la idea al pensamiento y del pensamiento a la acción. Entonces, yo creo que estos esfuerzos son valiosos cuando nosotros nos asumimos también para llevarlos a los territorios. Yo soy siempre así, ¿verdad? Que una herramienta que aprendo trato de ponerla al servicio de la comunidad para que sirva, porque si solo nos quedamos nosotros con el conocimiento, con la práctica del conocimiento, y si no lo aplicamos, ¿verdad? Yo creo que no sirve. Por eso justo desde el periodismo y la comunicación para el desarrollo que realizamos, lo hacemos con las comunidades, desde las comunidades y para las comunidades, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí veo el reto, una herramienta muy potente. Voy a continuar explorándola porque me gusta mucho
no había escuchado tampoco el concepto de comunicación, perdón, de computación cuántica. No, nunca había escuchado. Sí, conozco algunos lenguajes que mencionó de informática y de programación, y ya aplicados para identificarlos así en la perspectiva y ya ver escenarios. eh, Me parece una herramienta muy potente, ¿verdad? Y que creo que nuestras sociedades actualmente la requieren, pero para el cambio, ¿verdad? Y para un cambio social, para un cambio humanista, y para el cambio de las realidades, ¿verdad? Una realidad más favorable para los que habitamos en este planeta. Muchas gracias. Muchas gracias, Honorio. Ya que sabes lenguajes de programación, hay el lenguaje que se llama Qiskit, deriva de Python. Entonces, eh, no deberías tener muchos problemas si sabes de eso. Tienes que ingresar a IBM Quantum en Google. Ahí vas a ingresar directamente a la plataforma de IBM Quantum, que es código abierto. Yo hace años soy del código abierto, ese es como mi base. Así que ahí puedes ir explorando eso junto a Google Colab y ahí puedes hacer prácticas de ver perspectiva y educación y bajarla a las comunidades, como dice acertadamente Janet. Mi estimado Eduardo, para agregar, yo desde más o menos 2023 me he metido con Spink, que es una empresa china, y ellos dan cursos sobre solución en acceso a educación cuántica. SPINQ, Spink. Sí, ese ¿Ok? lo nombré, Ajá, exacto. ese lo nombré Pero ahora. no sé si Honorio lo captó, ese Spink le permite empezar como de cero para poder acceder a una información efectiva y se ponga rapidito al día con lo que se está manejando. Sí, Spink fue la plataforma china que yo les nombré. Sí, señor, exacto, exacto. Solo que le quiero confirmar que la vengo usando desde más o menos 2023, 2024. Uh-huh. Entonces, Honorio, ya que tienes esa visión y conocimiento base, para mí es una muy buena y recomendada. Ok, sigamos. Excelente, muchas gracias. El problema del agua también es importante, como decía Janet, porque ese es una problemática que que se viene fuerte en las Uh-huh. próximas décadas. Entonces, Para em, mantener todos los refrigerantes se requiere altas cantidades de agua, toneladas sí, 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 métricas. sí. Lo que pasa es que el problema del agua también cruza muchos sectores. Uh-huh. Entonces, yo creo Transversal. que la computación cuántica puede servir mucho para la detección de la contaminación y de la contaminación del agua y ver los escenarios antes de que pase, porque mm, hay problemas a nivel molecular, de Sí, bacterias, etcétera, sí, que el poder de la computación cuántica puede analizar mejor esas cosas que, con mayor, entre comillas, poder que un laboratorio normal. exacto. Y lo mismo, aprovecho el espacio ya que eh, estoy como moderadora, ya me honra dándome este espacio a nivel, y esto lo conozco porque sé las oportunidades que se pueden generar. Mi hija está entrando en una carrera de ingeniería biomédica y ha estado indagando todo el potencial que a nivel médico genera el poder trabajar con esta computación cuántica, detectando con muchísima anterioridad enfermedades letales, eh, como cáncer, etcétera, tipos de daños que vamos allá, aneurismas, tienen la capacidad de poder ir y visualizando. Por ejemplo,
estuve viendo que hay un diseño experimental para poder, que le hacen tests a las personas para ver cuál es su comportamiento ante ese test y poder detectar si tiene aneurismas cerebrales. Y esto es una de las grandes potencialidades. Poder tener, más que el tener el aneurisma, es si es propenso a o si está en las fases iniciales. Y esto nos da una gran oportunidad de prolongar la vida a seres que pudieran tener este tipo de daño o cualquier otra enfermedad para avanzar. Y a nivel ambiental también nos permite ser detectores de muchos indicadores a nivel de ambiente, agua, todo, por ejemplo, la capa de ozono. Se ha venido trabajando con detección de aumento de la capa de ozono precisamente con computación cuántica a través de sensores que hacen esta lectura. Cada vez que sale o entra una nave espacial, pues la capa de ozono se va alterada. Y esto se viene revisando desde los años 70, ¿no? El tema de la capa de ozono. Ya en el 80, cuando se hizo el protocolo de Kioto y de Montreal, de la capa de ozono, dijeron, bueno, vamos a asumirlo con mayor compromiso. Sin embargo, a veces estamos ajenos a esa información y no asumimos los compromisos a nivel de los países, se lo dejamos a otros. Y eso es lo que deteriora precisamente el uso efectivo de las herramientas tan importantes como ahora tenemos esta computación cuántica y poder hacer más eficiente, optimizar el uso de los recursos. Para mí es fundamental que lo veamos, que instruyamos sobre este tema. Tenemos la capacidad como equipo, como personas que venimos trabajando en estos temas, generar una documentación seria y que salga con toda la, digámoslo así, la información clara para que todas las personas tengan acceso a nivel de colegio, a nivel de escuelas, a nivel de universidades y por supuesto las personas que están en las comunidades vulnerables, en los territorios, ¿sí? Creo que hasta las mamás, amas de casa, amos de casa, tienen que tener acceso a esta información, porque son los primeros que detectan cuando los recursos naturales fallan. ¿Ok? El tema de agua. Entonces las mamás, los niños tienen que ir cargando sus tinajas. ¿Cuánto de esa información me está quitando el agua de uso de consumo humano o de consumo agrícola o de consumo para la industria alimentaria? ¿Ok? Ahí lo dejo en la palestra porque es nuestra oportunidad de poder llegar, no solo quedarnos acá nosotros con el pensamiento, sino poder llegar a donde necesitan la información. Creo Por que supuesto, porque también, la gente de los territorios son sensores humanos al final, so- que luego, si uno detecta antes, eh, es más fácil para las políticas públicas, etcétera, etcétera. Y por eso que es muy pertinente lo que señalas. Hay un aspecto técnico que tiene pertinencia ahí. excelente, excelente. Creo que también tenemos que, Guillermina, hilar un poquito lo que se dijo ayer con lo que se está diciendo hoy, con el estudio Delphi y lo que vamos a poner en el informe final, porque si bien es cierto, estamos dialogando en diferentes momentos sobre temas que parecen distintos, todo está conectado. Entonces, el análisis de lo que está pasando en la educación en nuestros países y la proyección hacia lo que necesitamos en términos de educación o aprendizaje en el futuro, conectado con todo lo que nos iluminó Eduardo y María Elena hoy, conectado con lo que tú y Gudelio presentaron ayer y el diálogo que tuvimos. No debe de ser tratado de forma separada, a mi juicio. Quizás lo que podemos hacer todos es una sesión para integrar holísticamente
ahora lo que yo estoy tratando de hacer es poner un hilo conductor, ¿no? Un poquito para conectar estas conversaciones, pero creo que necesitamos una sesión donde peloteemos común denominadores y oportunidades y amenazas, un poco de foda, algo donde los que estamos suficientemente locos para querer armar una nueva olla de todos los problemas para sacar una sopa deliciosa que nos dé esperanza. Eso es lo que yo estoy queriendo hacer con este banquete, una nueva sopa de inspiración y esperanza. Así es. Y Guillermina, quería disculparme que ayer no pude conectarme. Tengo la dicha de que mis hijos llegaron, entonces estaba absorbida por ellos. Aún están aquí, pero ya hoy ya más tranquila. Entonces, y como parte de este proceso que dice Jan de poder consolidar, es importante seguir siendo estas personas tan gratas con esta esencia que llenan de luz a nuestro planeta, que llenan de esperanza a las respuestas para las necesidades que tiene Madre Gaia, porque Madre Gaia somos todos, no solo en la naturaleza, los animalitos. Nosotros a veces nos abstraemos y siempre nos vamos por el egocentrismo, somos los que estamos luchando por sobrevivir y resulta que somos los que realmente estamos incidiendo en la destrucción. Ustedes tocaron, tanto Gudelio como Eduardo, el tema de la minería. Y es uno de los grandes daños que seguimos haciendo. Y en el proyecto Tierra de Gracia de María Corina Machado, que estoy llevando en paralelo con docentes de la Universidad de los Andes, con la UNED, con Luz y la Universidad Lisandro Alvarado, querido Gudelio, allá en Venezuela. Los docentes, una de las grandes problemáticas que plantean es cómo reorientar a nivel de Venezuela a mejorar y aislarse, irse separando de la industria petrolera. ¿Qué desafíos se están poniendo tan grandes? Cuando precisamente el petróleo Venezuela tiene la reserva más grande y los gobiernos en general, hablando también, incluyo ahí al gobierno de Estados Unidos, quieren manejar esa cantidad de petróleo para peculio propio. Lo dejo ahí. Entonces, el gran desafío. De verdad que hablar de ética es muy fácil, pero hacer ética es realmente el paso fuerte que hay que dar, porque es más que voluntad, es más que, Honorio mandó una publicación, es más, para mí hablar de ética implica el ser y parecer, como le decías el César a su esposa, ¿no? Cuando él se iba y que ella quedaba haciendo sus bacanales. Entonces él decía, si eres la esposa del César, debes comportarte como la esposa del César. Entonces, si nosotros estamos trabajando en ética, creo que el compromiso grande es realmente llegar a estas comunidades con una información que sea inclusiva, clara, empática con la realidad que están en las comunidades y agradecer realmente este espacio, el fortalecimiento que cada uno de ustedes me aporta, porque mire, no tienen idea, al oírlo a cada uno de ustedes, hay información que de repente te explota en esa cabeza y dice, Dios, tengo que hacer esto. Lo que dijiste, Eduardo, grandioso. Lo que dijo Gudelio, grandioso. Doña Concepción, excelente. Entonces, es parte de todo. Y Guillermina, ¡mua! Entonces, de verdad, para mí es clave seguir en ese trabajo y ver cómo continuamos en mejorar nuestro acceso propio a la computación cuántica. No sé, Eduardo, además de también tener una futura capacitación para todos nosotros en los avances, por lo menos no solo en las plataformas, sino quizás poder
tener una pequeña concepción. Yo ya la tomé cuando yo daba clase de Basic. Yo di Pascal, para que te cuente, por allá en los 90. COBOL y Lo Pascal. recuerdo. Así. Eso es difícil. Bueno, me tocó porque fue mi primera carrera. Antes de estudiar ingeniería agronómica, hice técnico en computación, allá en el IUT, Instituto Universitario en el Tecnológico de Táchira, Venezuela. Entonces, tengo esa herramienta como soporte y por eso he podido hilvanarla muy bien con la agronomía. Lo puedes hilvanar con la ingeniería civil y biomédica. Todo, por eso hablé de la parte médica. Sí, porque yo he hecho trabajo de eso también, para entrenar modelos para detectar síntomas de tumor y de esquizofrenia. Y también el otro día, más reciente, fue diseñar las propiedades de proteínas del virus del dengue en Centroamérica, con AlphaFold, una plataforma de inteligencia artificial, y lo hicimos en tiempo real. Como lo que hice ahora, lo hicimos en tiempo real y diseñamos en 3D las proteínas. Excelente. Bueno, señores, para ir cerrando, Eduardo, tenemos un compromiso con ustedes para fines de año, que vamos a tener algo listo y que vamos a apoyar desde nuestros países. Primero me reúno contigo y María Elena para ver cómo vamos a hacer un pequeño diseño, y después vamos a ir consultando con todos que ya confirmaron que van a participar desde sus países para ya llevarlos directamente a la gente que lo necesita y que lo está esperando. Así que no hay frustraciones aquí, solamente hay nuevos caminos para abrir. Quisiera también mencionar que la próxima semana vamos a tener al doctor Hayato Kobayashi de Japón, que ha estado con el Millennium Project para más de 20 años, se ha ido formando una persona muy, muy talentoso, y nos va a hablar de el tema de Amón, gobernanza de la IAG, más allá de la imaginación monoteística. Así que vamos a tener una sesión muy diferente con él y muy estimulante. Creo que con eso podemos cerrar con un poco de música, y ha sido un placer, Eduardo. Gracias a ti, y María Elena, gracias a todas y todos. Muchas gracias, doctora Ayar. Muchas gracias a toda tu comunidad, que siempre hacen cosas buenas en beneficio de la gente. Gracias. Muy buena semana y que sea exitoso todo lo que hacen. A seguir tejiendo. ¿Verdad, Jan? A seguir tejiendo. Sí, señora. Querido Giovanni, por favor, nuestra música de cierre.